La ciencia cognitiva nos revela algunas cosas muy claras sobre el proceso de aprendizaje, pero no creo que se estén aplicando en las escuelas, sobre todo en lo relativo a la lectura. Creo que una de las cosas más fascinantes es que los estudios recientes muestran, por ejemplo, que la comprensión lectora, cuando a un estudiante le cuesta leer pero sabe decodificar, no es un problema de habilidad, sino de conocimiento. Hay estudios muy interesantes que sugieren que cuando a los estudiantes les cuesta leer es por falta de contexto, porque les falta información sobre el tema que leen. En una clase de lectura en Estados Unidos se emplean muchísimas horas y podríamos decir que se desperdician muchas horas y muchos recursos en preguntar a los estudiantes cuál es la idea principal del texto, es decir, tratando el proceso de sacar conclusiones como una habilidad. Los profesores hacen exactamente esto. Y luego dan la clase como si sacar 100 conclusiones del bosque mágico de Tack pudiera ayudar a sacar conclusiones de Oliver Twist. Cuando si no entiendo algo es porque no sé nada del Londres del siglo XVIII, ni del vocabulario, ni de los términos usados, ni sobre cómo era estar en un orfanato. No tiene nada que ver con tu capacidad para leer, es una cuestión de conocimiento. Y los estudiantes fracasan porque enseñamos mal, porque no aplicamos los resultados científicos y desperdiciamos horas y horas en las clases dándole vueltas a la cabeza buscando una estrategia que funcione, y así no se aprende a leer. Y creo que los datos lo dejan bastante claro. Y esto se multiplica por 100 en niños pequeños cuando están aprendiendo a decodificar. No se enseñan bien ni la fonética ni la fluidez, que lleva luego al éxito educativo a largo plazo. Los profesores salen de formación sin saber nada sobre la ciencia de la lectura, nada. No solo eso, sino que salen con ideas muy equivocadas sobre cómo enseñar a leer. Primer problema. ¿Por qué fracasan los niños en nuestros colegios? Porque no son capaces de leer correctamente. Eso provoca que tengan problemas para aprender otras cosas. Se dan cuenta de que no están teniendo éxito en el aprendizaje y se rinden. Y eso al final es un fracaso en la aplicación de la ciencia, en coger los resultados científicos y trasladarlos con rapidez a los colegios y tomárselo en serio. Esto es en parte porque no vemos la enseñanza como una disciplina científica y deberíamos. Cuando leemos en alto a un estudiante, estamos mejorando sus habilidades y su conocimiento, ampliando su vocabulario, desarrollando su comprensión de la sintaxis y haciendo crecer su cultura general. A la larga, es la mejor labor de crianza que puedes hacer. Hay que tener en cuenta la importancia de la lectura y la muerte de los libros. Los jóvenes leen menos. La lectura se ha reducido drásticamente desde la entrada de los smartphones. Y leer no es solo una fuente de información. También enseña al cerebro a mantener la atención durante periodos largos de tiempo, a pensar en profundidad. Todo lo que aprendes al leer un libro no se puede reproducir con ningún otro tipo de información. Esto se lo dije a mi hijo el otro día. Lo más importante es leer media hora cada día. Algo que te interese, por tu cuenta. Despertará tu mente y tu curiosidad, pero también definirá cómo piensas. Si queremos diferenciarnos de los demás y tener la capacidad de pensar distinto, y poder perseguir nuestros objetivos y ser excepcionales en las cosas que nos importan, hay que leer, leer y leer cada día. La gente de nuestro alrededor no lo estará haciendo, estarán mirando el móvil. Si podemos sacar esa media hora al día para leer un libro, sin el móvil, lo agradeceremos y nos diferenciaremos un poco, intelectualmente, de todos los que nos rodean. Muy bien. A mí me gusta compartirles estos materiales que me voy, bueno, o sea, intencionalmente los busco, yo sigo este tipo de páginas y me mantiene, la verdad, muy al día. Aparte, pues, por mi actividad académica, trato de estar bastante al día con cuestiones pues, de nueva evidencia en cuanto a la lectoescritura. Eh,
que se aplica perfectamente también con ustedes, ¿verdad? Aunque son estudiantes universitarios, creo que este es un momento importante en donde merece y vale la pena, digamos, pues hacer una revisión, ¿verdad? De nuestras capacidades. Más allá de cualquier cosa que yo pueda decir en la clase, lo que acabamos de ver a mí me parece inspirador, ¿verdad? Y además es una cosa que sabemos, pero que no la ponemos en práctica, ¿verdad? A mí me ha dado resultados. eh, yo espero que a ustedes les dé resultados. Además, pues he ido conociendo cada vez más el gremio de los abogados y si algo sé y algo veo, es que los buenos abogados, dentro de sus principales cualidades, tal vez la más importante es que son asiduos y buenos lectores. Y eso les permite conocer más y eso les permite entender, ¿verdad? Entender sus casos, entender un contexto, entender los problemas, encontrar soluciones, ¿verdad? Leer las leyes, entenderlas, interpretarlas. Pero para llegar a eso es todo un proceso y eso es lo que intentamos digamos, con este curso. Claro, estamos perdidos, ¿verdad? Y no nos enteramos, no entendemos, pero más allá de que les explique cuál o tal ejercicio, pues que con gusto se dan las explicaciones, lo más importante es esta idea central. Leer te hace diferente. Leer te va a cambiar la vida. Leyendo, digamos, como hicimos una campaña en un lugar donde yo me desarrollo, aunque ya existe en otros lados del mundo, pues aquí en Centroamérica aún no se ha puesto. Y espero que algún día les llegue por ahí por las redes sociales, es leo, luego existo, ¿verdad? Entonces, pues con ese contexto, por supuesto que voy a compartirles el video es de dominio público, ¿verdad? Está puesto allí en este sitio que cualquiera puede llegar a él, ¿verdad? La cosa es que sepan llegar a él, que se enteren que eso existe. Entonces, eso es también parte de lo que a mí me interesa que ocurra con ustedes, que vean cosas diferentes, ¿verdad? Bien, entonces, Lick, pero si ya estamos en la reacción generativa, ¿por qué me sigue hablando de la lectura? Bueno, lo dije en la última clase y lo repito hoy, es que leer y escribir son dos caras de la misma moneda. No puede escribir si no lee. Y usted no lee, no va a ser un buen lector si no sabe escribir. Entonces, pues bueno, qué bueno que les agradó el video, ¿verdad? Hay tal vez algunas ideas clave ahí, pero más que yo las pueda mencionar, me gustaría ver si quieren participar y contarme si identifican, ¿verdad? Alguna idea clave, central, primaria, digamos, ¿verdad? Si hay alguna mano, alguien que quiera participar, los micrófonos están abiertos. A ver, Dixon, adelante. Fíjese, Lee, que viendo el video este que nos comparte, sí explica bastante, y la verdad es que siempre lo había pensado así. Uno puede leer y leer sobre un tema al cual no le entiende lo que hablaba el conferencista, el que hablaba. Uno no puede interpretar por un libro otro libro, máxime en literatura. Digamos, en los libros que hemos leído acá, hay este de Una rosa para Emily, es del tiempo de la posguerra civil, ¿verdad? Los otros que hemos leído, pongamos el de Arabia, también es inglés, un poco más reciente, el Tempestad de nieve ruso. Entonces, sin saber de contexto de dónde se habla o de lo que se habla en los cuentos, la mayoría de gente se podría perder a los escenarios literarios que el escritor está haciendo referencia acá. Entonces, yo creo que por cultura general, una leidita a toda clase de buena literatura para ampliar el escenario cultural de cada uno es bastante importante, ¿verdad? Tenemos tiempo para, como decía el entrevistado,
tenemos tiempo para el celular, para ver videos musicales, cosas sin mayor, sin mayor beneficio, y que podríamos utilizar para todo esto, para culturizarnos más. A la hora de la hora, creo que el que va avanzando o el que va creciendo es el que se va llenando de riqueza cultural, ¿no? Y máxima en esta carrera, como usted habla, hay casos en los cuales se tiene que interpretar cosas, y si al llegar un caso, digamos, de X índole, que no se sabe de eso, pues habría que investigarlo. Y ya tuvimos tiempo para al menos tener un conocimiento vago de tal tema, se nos haría más fácil dónde buscar. Eso es, creo que, reabundando en el video y que nos compartió el licenciado. Muchas gracias, Dixon. Y qué bueno que rescatase el tema del contexto, ¿verdad? Eso es precisamente a lo que quiero llegar, y es la razón por la cual escogí ese video, porque parte de la estrategia de tener este libro de lectura, ¿verdad? De tener los capítulos enlazados con ejercicios y con este libro, es precisamente que hay distintos momentos en la parte de lectura, y aquí el profesor Doug Lemov lo dice. Él se llama Doug Lemov, es profesor de Harvard y tiene varios libros. Desafortunadamente no hay libros aún, no conozco si hay libros traducidos. Voy a mostrarles. Él tiene varios libros, ¿verdad? Yo apenas he visto sus videos, conferencias. Empecé a leer un par de libros de él en inglés. Es lenta la lectura, pues yo no soy completamente bilingüe, entonces eso me lleva más tiempo. Pero, pues aquí les dejo, miren, para que, por aquello de la curiosidad, o sea, sí es prolífico. Sobre todo yo he visto sus ensayos y documentos técnicos, ¿verdad? De Teaching in the Online Classroom, me lo estaba viendo en un ebook, ¿verdad? Está bastante bueno, ¿no? El enfoque que él tiene. Y pues bueno, tal vez ustedes dirán, ay, este leak, ¿por qué dice estas cosas? Eso no es de nuestro campo. Lo que pasa es que si no, nunca se van a enterar que existen más cosas, ¿verdad? Hay cosas buenas, ¿no? Entonces, quiero rescatar de ahí efectivamente eso, el contexto. Por eso, cuando usted empieza a hacer las actividades, o sea, lee sus cuentos y va a la actividad, se va a dar cuenta que todas las actividades llevan al menos una acción que tiene que ver con el contexto. Ya como lo marcaba y lo señala aquí Dixon, para que funcione la lectura, porque no es leer por leer, o sea, no es leer para que yo no lo regañe o para que no pierda puntos, es leer porque usted va a practicar. Primero su fluidez, ¿verdad? Pero segundo, va a practicar, digamos, el entrenar su cerebro para identificar ideas, para hacer búsquedas contextuales y sacar de allí conclusiones. Entonces, qué bueno, Dixon, sí. Eso que mencionas es justamente, digamos, como una estrategia clave, ¿verdad? Cuando estamos leyendo algo, acabamos de ver, y nos lo dice acá el profesor Lemov, que en gran medida la falta de comprensión no es porque no podamos decodificar, sino que es porque nos falta conocimiento, contexto, otros datos que hagan que el cerebro entonces, ¿verdad?, camine y usted vaya entendiendo lo que lee porque tiene un contexto. Pero si no lo tiene y encima no está poniendo atención y encima no le interesa, entonces, digamos, su formación se va a ver limitada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a la estrategia. La estrategia es que lo primero es, digamos, entérese de quién es el autor, ¿verdad? ¿Cuál es su corriente? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su obra? ¿Verdad? ¿Cuál es su nacionalidad o en qué contexto escribe? Luego sobre la obra, ¿verdad? Porque como eso es muy amplio, explorar, ¿verdad? Hacer búsquedas. Y ahora con el internet, mire, si le alcanza para tener su tarjeta para redes sociales, igual puede buscar adentro de Facebook o adentro de Twitter. Seguro va a encontrar, ¿verdad? Si es que, digamos, solo a ese nivel nos manejamos en la vida, pues entonces por lo menos ahí
hágalo, ¿verdad? Y seguro encuentra algo. Lo importante es que usted, digamos, lo incorpore, ¿verdad? Porque si lo hace con estas pequeñas tareas, se convierte en un hábito. Y seguramente lo va a hacer ya cuando usted tenga que leer, por ejemplo, dossiers o libros sobre investigación criminal y criminalística, o sobre teoría del Estado, o sobre, no sé, sobre técnicas de investigación criminal, o sobre teoría del proceso, o el código penal, o cualquier cosa o sea, lo que tengo yo atrás no es un foldo falso. Son los libros que usted como abogado alguna vez va a tener que leer. Ojalá pueda hacerlo. No hay nada más triste que un abogado que no lee y que no se entera de todo lo que debe conocer, ¿verdad? Entonces, esa actividad de poder darle contexto a su lectura es fundamental, ¿verdad? Le va a llenar de datos que le va a permitir la comprensión de ese texto. Claro, otra parte que me llama la atención de este video, y también por lo cual lo escogí, si bien empieza hablando de los niños, ¿verdad? Y se enfoca a los niños o a los pues adolescentes, ¿verdad? Que es el periodo donde uno debe tomar los hábitos, aprender, ¿verdad? Se aplica muy bien para nosotros porque nos permite reflexionar sobre nuestra propia formación e identificar, ¿verdad? Eso que debo mejorar. Aquí nos recomienda el doctor Lemov, recomienda algo que ya sabemos, 30 minutos de lectura diaria, ¿verdad? Yo al menos, por ejemplo, tengo la costumbre de muy temprano en la mañana, leo los periódicos, yo leo 3 periódicos en papel y reviso uno digital, por ejemplo. Eso me da contexto de información estratégica que a mí me sirve y lo voy comparando con cosas que voy viendo en las redes sociales, porque pues, las cosas que yo hago, pues eso a mí me sirve. Luego durante el día trato de distraerme leyendo, tengo mis lecturas diarias, algún libro de cuentos, algún libro de alguna narración, algún libro político. Voy variando, ¿verdad? Tampoco es que tenga una secuencia definida, es lo que a mí me gusta, y por eso los tengo a la mano, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí sí me cayó de maravilla de lo terrible que ha sido la pandemia es estar aquí en mi casa, en mi estudio, ¿verdad? Eh, He podido desarrollar mi trabajo desde acá. Eso sí no me va a gustar si alguna vez regresamos a la vida normal, eh, me permite hacerlo, ¿verdad? Entonces llego con datos, ¿verdad? Llego con ideas. Eh, entonces es algo que usted también puede hacer, ¿verdad? Y claro, no sacrifico yo mi curiosidad y mis ganas de estar siempre viendo mis redes sociales o ver mis programas de Netflix, pero trato que eso sea lo menos, ¿verdad? Le doy más tiempo a las cosas más importantes, ¿verdad? Cuidar la salud, bueno, ejercicio no me da tiempo mucho hacer, pero trato de estar moviéndome, mis hijos, la lectura. Entonces se trata de combinar, ¿verdad? Nuestro día. Y usted se preguntará, Lee, ¿y usted está hablando babosadas? ¿Por qué? Lo que pasa es que usted no, digamos que para que sea natural la lectura en su vida, tiene que integrarla. Y por eso le cuento, digamos, en mi caso, cómo lo hago. Usted debe hacerlo, ¿verdad? Eso sí, olvídese de que, por ejemplo, los textos religiosos le cuenten como lectura. Eso usted lo va a leer porque quiere, ¿verdad? Pero no lo cuente como una lectura diaria. La lectura son cosas donde aprendemos información, ¿verdad? Autores de política, autores temáticos, novela, cuento, poesía, ¿verdad? Aprender un idioma. Eso es lo que debe ir contando para que crezca su curiosidad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no sé si hay alguna otra reacción acerca del tema este que nos propone eh, el doctor Doug Lemov. Bueno, parece que no hay reacciones, entonces vamos a avanzar. Quisiera preguntar si hay algún o alguien de aquí de la audiencia se apunta para ayudarnos a leer Una rosa para Emily. Quisiera ver si logramos conseguir unas 4 o 5 personas. ¿Puedo empezar yo, licenciado? Espérenme, solo antes de que se arranque, quiero dosificar. Vamos a ver, es de la página 57. El cuento está así un poco largo, ¿no?
está un tanto largo. Vamos a ver. Bueno, o sea, pues aquí en esta versión ocupa varias páginas. Está Rosibel, Allison y Adrid. Entonces, ¿quién fue la que habló? Rosibel o Adrid o Allison. Sí, recibe. Vale, entonces Rosibel va a iniciar. Si gusta, yo voy a leer la página 57 y usted va a comenzar en la 58. Ah, bueno, tal vez por numerar, ¿verdad? El 1 y el 2, Rosibel, por favor. El 3, Allison. Y 4 y 5, Andre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comienzo yo con la 57. Dice: Una rosa para Emily, de William Faulkner. Hay historias que nos dejan los pelos de punta y que nunca terminamos de leer porque en cada lectura nos surge una nueva duda o un nuevo dato. Una rosa para Emily es un cuento indefinible. Podría ser un cuento de terror si no se tratara de una historia que podría ocurrir. Podría ser un cuento realista si no fuera porque algunos datos lo hacen fantástico. Pero sin lugar a dudas es una obra de arte magistral en la cual su autor nos muestra el por qué influyó tanto en escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y muchos más. Entonces, vamos a escuchar con atención la lectura. Por favor. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí. Cuando murió la señorita Emily Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años, salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón, que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan solo había quedado la casa de la señorita Emily, levantando su permanente y coqueta decadencia con los vagones de algodón y bombas de gasolina, ofendiendo la vista entre las demás cosas que también la ofendían. Y ahora la señorita Emily había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres que descansaban en el sombreado cementerio, entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión que habían caído en la batalla de Jefferson. Mientras vivía, la señorita Emily había sido para la ciudad una tradición, un deber y un cuidado, una especie de heredada tradición, que databa del día en que el coronel Sartoris, el mayor, autor del edicto que ordenaba que ninguna mujer negra podía salir a la calle sin delantal, le eximió de sus impuestos, dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emily fuera capaz de aceptar una caridad, pero el coronel Sartori inventó un cuento, diciendo que el padre de la señorita Emily había hecho un préstamo a la ciudad, y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída. Solo un hombre de la generación y del modo del ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante, y solo una mujer como la señorita Emily podría haber dado por buena esta historia. Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al comenzar el año enviaron a la señorita Emily por correo el recibo de la contribución, pero no tuvieron respuesta. Entonces le escribieron, citándola en el despacho del alguacil, para un asunto que le interesaba. Una semana más tarde, el alcalde volvió a escribirle ofreciéndole ir a visitarla o enviarle su coche para que acudiera a la oficina con comodidad, y recibió en respuesta una nota en papel de corte pasado de moda y tinta empalecida.
escrita con una floreada caligrafía, comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, la nota de la contribución fue archivada sin más comentarios. Convocaron entonces una junta de regidores y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Allá fueron, en efecto, y llamaron a la puerta, cuyo umbral nadie había traspasado desde aquella había dejado de dar lecciones de pintura china unos 8 o 10 años antes. Fueron recibidos por el viejo negro en un oscuro vestíbulo, del cual arrancaba una escalera que subía en dirección a unas sombras aún más densas. Olía allí polvo y aserrado, un olor pesado y húmedo. El vestíbulo estaba tapizado en cuero. Cuando el negro escorrió las cortinas de una ventana, vieron que el cuero estaba agrietado y cuando se sentaron, se levantó una nubecilla de polvo en torno a sus muslos, que flotaba en ligeras motas, perceptibles en un rayo de sol que entraba por la ventana. Sobre la chimenea había un retrato a lápiz del padre de la señorita Emily, con un deslucido marco dorado. Todos se pusieron de pie cuando la señorita Emily entró, una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón. Debía de ser de pequeña estatura, quizá por eso lo que en otra mujer pudiera haber sido tan solo gordura, en ella era obesidad. Parecía abotagada, como un cuerpo que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las abultadas arrugas de su faz, parecían dos pequeñas piezas de carbón, prensadas entre masas de terrones. Cuando pasaban sus miradas de uno a otro de los visitantes, que le explicaban el motivo de su visita. No los hizo sentar, se detuvo en la puerta y escuchó tranquilamente hasta que el que hablaba terminó su exposición. Pudieron oír entonces el tic-tac del reloj que pendía de su cadena, oculto en el cinturón. Su voz fue seca y fría. Yo no pago contribuciones en Jefferson. El coronel Sartoris me eximió. Pueden ustedes dirigirse al ayuntamiento y allí les informarán a su satisfacción. De ahí venimos, somos autoridades del ayuntamiento. ¿No ha recibido usted un comunicado del alguacil firmado por él? Sí, recibí un papel, contestó la señorita Emily. Quizá él se considera alguacil. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero en los libros no aparecen datos que indiquen una cosa semejante. Nosotros debemos. Vea al coronel Sartoris, yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero, señorita Emily, vea al coronel Sartoris. El coronel Sartoris había muerto hacía ya casi 10 años. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Todd exclamó, llamando al negro. Muestra la salida a estos señores. Capítulo 2. Así pues, la señorita Emily venció a los regidores que fueron a visitarla del mismo modo que 30 años antes había vencido a los padres de los mismos regidores, en aquel asunto del olor. Esto ocurrió 2 años después de la muerte de su padre y poco después de su prometido. Todos creímos que iba a casarse con ella, la hubiera abandonado. Cuando murió su padre, apenas si volvió a salir a la calle. Después de su prometido desapareció, casi dejó de vérsele en absoluto. Algunas señoras que tuvieron el valor de ir a visitarla no fueron recibidas, y la única muestra de visita en aquella casa era el criado negro, un hombre joven a la sazón, que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo, como si cualquier hombre, fuera capaz de tener la cocina limpia, comentaban las señoras, así que no les extrañó cuando empezó a sentirse aquel olor. Y esto constituyó otro motivo de relación entre el bajo y prolífico pueblo y aquel otro mundo alto y poderoso de los Grierson. Un vecino de la señorita Emily acudió a dar una queja ante el alcalde y juez Stevens, anciano de 80 años. ¿Y qué quiere usted que yo haga?, dijo el alcalde. ¿Qué quiero que haga? Pues que le envíe una orden para que lo remedie. ¿Es que no hay una ley? No creo que sea necesario, afirmó el juez Stevens. ¿Será que el negro ha matado a alguna culebra o alguna rata en el jardín? Ya le hablaré acerca de ello. Al día siguiente, recibió 2 quejas más. Una de ellas partió de un hombre que lo rogó cortésmente. Tenemos que hacer algo, señor juez. Por nada del mundo querría yo molestar a la señorita Emily.
pero hay que hacer algo. Por la noche, el tribunal de los regidores, 3 hombres que peinaban canas y otros algo más jóvenes, se encontró con un hombre de la joven generación, al que hablaron del asunto. Es muy sencillo, afirmó este. Ordenen a la señorita Emily que limpie el jardín. Denle algunos días para que lo lleve a cabo y si no lo hace, por favor, señor, exclamó el juez Stevens. ¿Va usted a acusar a la señorita Emily de que huele mal? Al día siguiente por la noche, después de las 12, 4 hombres cruzaron el césped de la finca de la señorita Emily y se deslizaron alrededor de la casa, como ladrones nocturnos, husmeando los fundamentos del edificio, construidos con ladrillo, y las ventanas que daban al sótano. Mientras uno de ellos hacía un acompasado movimiento, como si estuviera sembrando, metiendo y sacando la mano de un saco que pendía de su hombro, abrieron la puerta de la bodega y ahí esparcieron cal, y también en los alrededores. Cuando hubieran terminado y emprendían el regreso, detrás de una iluminada ventana que al llegar ellos estaba oscura, vieron sentada a la señorita Emily, rígida e inmóvil, como un ídolo. Cruzaron lentamente el prado y llegaron a los algarrobos que se alineaban a lo largo de la calle. Una semana o 2 más tarde, aquel olor había desaparecido. Así fue como el pueblo empezó a sentir verdadera compasión por ella. Todos en la ciudad recordaban que su anciana tía, Lady Weeds, había acabado completamente loca y creía que los Grierson se tenían más de lo que realmente eran. Ninguno de nuestros jóvenes casaderos era bastante bueno para la señorita Emily. Nos habíamos acostumbrado a representarnos a ella y a su padre como un cuadro. Al fondo, la esbelta figura de la señorita Emily, vestida de blanco. En primer término, su padre dándole la espalda con un látigo en la mano y los dos enmarcados por la puerta de entrada a su mansión. Y así, cuando ella llegó a sus 30 años, en estado de soltería, no solo nos sentíamos contentos por ello, sino que hasta experimentamos como un sentimiento de venganza. A pesar de la tara de la locura, su familia no hubieran faltado a la señorita Emily ocasiones de matrimonio si hubiera querido aprovecharlas. Cuando murió su padre, se supo que a su hija solo le quedaban en propiedad la casa, y en cierto modo esto alegró a la gente. Al fin podían compadecer a la señorita Emily. Ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría. Ahora aprendería a conocer los temblores y la desesperación de tener un céntimo de más o menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emily y darle el pésame, como es costumbre. Ella vestía como siempre y sin muestra ninguna de pena en el rostro. Las puso en la puerta diciéndoles que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo 3 días visitándola los ministros de la iglesia y tratando los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto. Cuando ya estaban dispuestos a valerse de la fuerza y de la ley, la señorita Emily rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. No decimos que entonces estuviera loca, creímos que no tuvo más remedio que hacer esto, recordando a todos los jóvenes que su padre había desechado. Y sabiendo que no le había quedado ninguna fortuna, la gente pensaba que ahora no tendría más remedio que agarrarse a los mismos que en otro tiempo había despreciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, buen ritmo. Vamos a ver entonces, por favor, ¿quién sigue? Yo, licenciado, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Ok. Capítulo 3. La señorita Emily estuvo enferma mucho tiempo. Cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que hacía parecer más joven que una muchacha con una vaga semejanza con esos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias, de expresión a la vez trágica y serena. Por entonces, justamente la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles, y en el verano siguiente a la muerte de su padre empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinaria, y al frente de todo ello un capataz, Homero Barrón, un yanqui blanco de piel oscura, grueso, activo, con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Los muchachillos de la ciudad solían seguirlo en grupos, por el gusto de verlo renegar de los negros y oír a estos cantar, mientras alzaban y dejaban caer el pico.
Homer Barrón conoció enseguida a todos los vecinos de la ciudad, donde quiera que en un grupo de gente se oyera reír a carcajadas, se podría asegurar sin temor a equivocarse que Homer Barrón estaba en el centro de la reunión. Al poco tiempo empezamos a verla acompañando a la señorita Emily en las tardes del domingo, paseando en la caliza de las ruedas amarillas o en un par de caballos bayos de alquiler. Al principio todos nos sentimos alegres de que la señorita Emily tuviera un interés en la vida, aunque todas las señoras decían, una Grierson no podía pensar seriamente en unirse a un hombre del norte y capataz por añadidura. Había otros, y estos eran los más viejos, que afirmaban que ninguna pena, por grande que fuera, podría hacer olvidar a una verdadera señora aquello de noblece obligue. Claro que sin decir noblece obligue, y exclamaban, pobre Emily, ya podían venir sus parientes a acompañarla. Pues la señora Emily tenía familiares en Alabama, aunque ya hacía muchos años que su padre se había enemistado con ellos, a causa de la vieja Lady Wyatt, aquella que se volvió loca y desde entonces había roto toda relación entre ellos, de tal modo que ni siquiera habían venido al funeral. Por lo mismo que la gente empezó a exclamar, pobre Emily, ahora empezó a cuchichear, pero tú crees que se trata de, pues claro que sí, ¿qué va a hacer si no? Y para hablar de ello ponían sus manos cerca de la boca. Y cuando los domingos por la tarde, desde detrás de las ventanas entornados para evitar la entrada excesiva del sol, oían el vivo y ligero clop, clop, clop de los valles en que la pareja iba de paseo. Podía oírse a las señoras exclamar una vez más entre un rumor de ceas y centenes. ¡Pobre Emily! Por lo demás, la señorita Emily seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Parecía como si más que nunca reclamara el reconocimiento de su dignidad como última representante de los Grierson, como si tuviera necesidad de este contacto con lo terreno para reafirmarse a sí misma en su impenetrabilidad. Del mismo modo se comportó cuando adquirió el arsénico, el veneno para las ratas. Esto ocurrió un año más tarde, cuando se empezó a decir pobre Emily, y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. Necesito un veneno, dijo al droguero. Tenía entonces algo más de 30 años y era aún una mujer esbelta, aunque algo más delgada del usual, con ojos fríos y altaneros, brillando en un rostro del cual la carne parecía haber sido estirada en las sienes y en las cuencas de los ojos, como debe parecer el rostro del que se halla el piel de una farola. Necesito un veneno, dijo. ¿Cuál quiere, señorita Emily? ¿Es para las ratas? Yo le quiero el más fuerte que tenga, interrumpió, no importa la clase. El droguero le enumeró varios. Pueden matar hasta un elefante, pero ¿qué es lo que usted desea? Quiero arsénico. ¿Es bueno? ¿Que si es bueno el arsénico? Sí, señora, pero ¿qué es lo que desea? Quiero arsénico. El droguero la miró de abajo arriba. Ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa. Sí, claro, respondió el hombre, si así lo desea. Pero la ley ordena que hay que decir para que se va a emplear. La señorita Emily continuaba mirándolo, ahora con la cabeza levantada, fijando sus ojos en los ojos del droguero, hasta que éste desvió su mirada, fue a buscar el arsénico y se lo empaquetó. El muchacho negro se hizo cargo del paquete. El droguero se metió en la trastienda y no volvió a salir. Cuando la señorita Emily abrió el paquete en su casa, vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, estaba escrito para ratas. Excelente, buen ritmo, muchas gracias. Vamos con los siguientes. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Andri. Gracias. Capítulo 4. Al día siguiente, todos nos preguntábamos, ¿se irá a suicidar? Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezábamos a verla con Homer Barron, pensamos, ¿se casará con él? Más tarde dijimos, quizá ella le convenga aún. Pues Homer, que frecuentaba al trato de los hombres y se sabía que debía bastante, había dicho en el Club Elks que él no era un hombre de los que se casaban. Y repetíamos una vez más, pobre Emily, desde atrás de las vidrieras, cuando aquella tarde de domingo los vimos pasar en la silaza. La señorita Emily con la cabeza erguida y Homer Barron con su sombrero de copa, un cigarro entre los dientes y las riendas y el látigo en las manos cubiertas con los guantes amarillos. Fue entonces cuando las señoras empezaron a decir que ellos constituían
una desgracia para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no quisieron tomar parte en aquel asunto, pero al fin las damas convencieron al ministro de los bautistas. La señorita Emily pertenecía a la iglesia episcopal de que fuera a visitarla. Nunca se supo lo que ocurrió en aquella entrevista, pero en adelante el clérigo no quiso volver a oír nada acerca de una nueva visita. El domingo que siguió a la vista del ministro, la pareja cabalgó de nuevo en las calles y al día siguiente la esposa del ministro escribió a los parientes que la señorita Emily tenía en Alabama. De este modo, tuvo a sus parientes bajo su techo y todos nos pusimos a observar lo que pudiera ocurrir. Al principio no ocurrió nada y empezábamos a creer que al fin iba a casarse. Supimos que la señorita Emily había estado en casa del joyero y había encargado un juego de tocador para hombre en plata con las iniciales HB. 2 días más tarde nos enteramos de que había encargado un equipo completo de trajes de hombre, incluyendo la camisa de noche, y nos dijimos, ¿van a casarse? Y nos sentíamos realmente contentos. Y nos alegrábamos más aún porque las 2 parientas que la señorita Emily tenía en casa eran todavía más Grierson de lo que la señorita Emily había sido. Así pues, no nos sorprendimos mucho cuando Homer Barron se fue, pues la pavimentación de las calles ya se habían terminado hacía tiempo. Nos sentimos, en verdad, algo desilusionados de que no hubiera habido una notificación pública, pero creímos que iba a arreglar sus asuntos, o quizá trataba de facilitarle a ella el que pudiera verse libre de sus primas. Por este tiempo hubo una verdadera intriga y todos fuimos aliados de la señorita Emily para ayudarla a desembarazarse de sus primas. En efecto, pasada una semana se fueron y, como esperábamos, 3 días después volvió Homer Barron. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina en un oscuro atardecer. Y esa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También dejamos de ver a la señorita Emily por algún tiempo. El negro salía y entraba con la cesta de ir al mercado, pero la puerta de entrada principal permanecía cerrada. De vez en cuando podíamos verla en la ventana, como aquella noche en que algunos hombres esparcieron la cal. Pero casi por espacio de 6 meses no fue vista por las calles. Todos comprendimos entonces que esto era de esperar, como si aquella condición de su padre, que había arruinado la vida de su mujer durante tanto tiempo, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa para morir con él. Cuando vimos de nuevo a la señorita Emily, había engordado y su cabello empezaba a ponerse gris. En pocos años, este gris se fue acentuando hasta adquirir el matiz del plomo. Cuando murió, a los 74 años, tenía aún el cabello a un intenso gris plomizo y tan vigoroso como el de un hombre joven. Todos estos años, la puerta principal permaneció cerrada, excepto por espacio de unos 6 o 7 años, cuando ella andaba por los 40, en los cuales dio lecciones de pintura china. Había dispuesto un estudio en una de las habitaciones del piso bajo, al cual iban las hijas y nietas de los contemporáneos del coronel
recordatorios, con la misma regularidad y aproximadamente con el mismo espíritu con que iba a la iglesia los domingos, con una pieza de 125 para la colecta. Entretanto, se le había dispensado de pagar las contribuciones. Cuando la generación siguiente se ocupó de los distintos de la ciudad, las discípulas de pintura, el crecer, dejaron de asistir a las clases y ya no enviaron a sus hijas con sus cajas de pintura y sus pinceles a que la señorita Emily les enseñara a pintar según las manidas imágenes representadas en las revistas para señoras. La puerta de la casa se cerró de nuevo y así permaneció en adelante. Cuando la ciudad tuvo servicio postal, la señorita Emily fue la única que se negó a permitirles que colocasen encima de su puerta los números metálicos y que colgasen de la misma un botón. No quería ni oír hablar de ello. Días atrás, año atrás, veíamos al negro ir y venir al mercado, cada vez más canoso y encorvado. Cada año, en el mes de diciembre, le enviábamos a la señorita Emily el recibo de la contribución que nos era devuelto. Una semana más tarde, en el mismo sobre, sin abrir, alguna vez la veíamos en una de las habitaciones del piso bajo. Evidentemente había cerrado el piso alto de la casa, semejante al torso de un ídolo en su nicho, dándose cuenta o no dándose cuenta de nuestra presencia. Eso nadie podía decirlo. Y de este modo la señorita Emily pasó una a otra generación respetada, inasequible, impenetrable, tranquila y perversa. Y así murió. Cayó enferma en aquella casa, envuelta en polvo y sombras, tendiendo para cuidar de ella solamente a aquel negro Torbón. Ni siquiera supimos que estaba enferma, pues hacía ya tiempo que habíamos renunciado a obtener alguna información del negro. Probablemente este hombre no hablaba nunca, ni aún con su ama, pues su voz era ruda y áspera, como si la tuviera en desuso. Murió en una habitación del piso bajo, en una sólida cama de nogal, con cortinas, con la cabeza apoyada en una almohada amarilla, empalidecida por el paso del tiempo y la falta de sol. Capítulo 5. El negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa. Las dejó entrar, curioseándolo todo y hablando en voz baja. Desapareció. Atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más. Las dos primas de la señorita Emily llegaron inmediatamente. Dispusieron al funeral para el día siguiente, y allá fue la ciudad entera a contemplar a la señorita Emily yaciendo bajo montones de flores y con el retrato a lápiz de su padre colocado sobre el ataúd, acompañada por las dos damas cavilantes y macabras. En el balcón estaban los hombres y algunos de ellos, los más viejos, vestidos con su cepillado uniforme de confederados. Hablaban de ella como si hubiera sido contemporánea suya, como si la hubieran cortejado y hubieran bailado con ella, confundiendo el tiempo con su matemática progresión, como suelen hacerlo las personas ancianas, para quienes el pasado no es un camino que se aleja, sino una vasta pradera a la que el invierno no hace variar, y separado de los tiempos actuales,
por la estrecha unión de los últimos 10 años. Sabíamos ya todo que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos 40 años y cuya puerta tenía que ser forzada. No obstante, esperaron para abrirla a que la señorita Emily descansara en su tumba. Al echar abajo la puerta, la habitación se llenó una gran cantidad de polvo que pareció invadirlo todo. En esta habitación, preparada y adornada como para una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba. Sobre las cortinas, de un marchito color de rosa. Sobre las pantallas, también rosadas, situadas sobre la mesa tocador, sobre la araña de cristal, sobre los objetos de tocador para hombre, en plata tan oxidada que apenas se distinguía el monograma con que estaban marcados. Entre estos objetos parecía un cuello y una corbata, como si se hubiera acabado de quitar y así. Abandonado sobre el tocador, resplandecía con una pálida blancura en medio del polvo que lo llenaba todo. En una silla estaba un traje de hombre, cuidadosamente doblado. Al pie de la silla, los calcetines y los zapatos. El hombre yacía en la cama. Por un largo tiempo nos estuvimos a la puerta, mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y desgarrada. El cuerpo había quedado en la ataúd de abrazar, pero ahora el largo sueño que duraba más que el amor, que vence el gesto del amor, lo había aniquilado. Lo que quedaba de él, pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir, se había convertido en algo inseparable de la cama en que yacía, sobre él y sobre la almohada que estaba a su lado. Se extendía la misma capa de descenso y tenaz polvo. Entonces nos dimos cuenta de que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estaban levantando algo que había sobre ella e inclinándose hacia adelante, mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre. Vimos una larga hebra de cabello gris. Listo. Muchas gracias, Adri. Bueno, muy amables a quienes me han apoyado con la lectura. Pues bueno, en este punto entonces van algunos comentarios. Primero, con respecto a la lectura, siempre es importante, ¿verdad? La fluidez, que la fluidez tiene que ver con los bancos de información, las palabras y el uso de los signos, que nos permite entonces leer. Lo fluido no es lo rápido, sino lo fluido es la capacidad que tenemos de que nuestro cerebro decodifique de forma más rápida. Me esperan a ver qué cosa de la... Parece que Ángelo Vega tiene algún problema. Que lo lamento. Chao. Entonces, perdón, después de ese comercial, creo que mejor quito el micrófono y lo abro cuando sea momento. Bueno, entonces el primer comentario va en torno al acto de la lectura, ¿verdad? Les explicaba que la fluidez tiene que ver más con las palabras que conocemos, con la información de contexto que tenemos, con el uso de los signos de puntuación, que eso nos permite entonces hacer una lectura fluida. No tiene que ver con que sea rápido, ¿verdad? Sino que el ritmo que se le impregna a la lectura
que lo hace ameno, porque entonces significa que su cerebro lo va a captar, ¿verdad? Pues las tres compañeras leyeron de forma aceptable, ¿verdad? La verdad es que no hubo mayores tropiezos, tal vez la última compañera, Andri, necesite tener un poco más de lectura para entrenar la fluidez, ¿no? O la iluminación, o no sé si le cuesta ver la letra, a veces es el problema de la vista también, ¿no? Bueno, pero leyeron bien las tres, fue amena, lo hicimos en un buen tiempo. Este es un cuento, ahora sí vamos al cuento, este es un cuento complicado, no es fácil de entender. El autor William Faulkner se caracteriza por digamos, escribir con una fórmula de como caos, ¿verdad? Entonces, realmente se necesita leer un par de veces el cuento para irlo digiriendo. Tiene 5 secciones el cuento y está ambientado en un pueblo norteamericano, ¿verdad? Y tiene, pues, un contexto muy específico. Y además nos presenta un relato con el tema de las, aquí me ponen, era tóxica extrema. Bueno, miren, más que tóxica extrema, de pronto habría que inferir que en el argumento de este cuento realmente estamos enfrente de un cuento psicológico, ¿verdad? Donde hay todo un rollo, una historia de amor, de un amor no correspondido, ¿verdad? Y un tema de secretos que lleva a la depresión, un tema de manejo de emociones, ¿verdad? Y luego de unas decisiones así darks, ¿verdad? Tóxicas. Es un relato que nos permite ver relaciones humanas sumamente complejas, ¿verdad? Casi inverosímiles, pero hemos visto que es posible, ¿verdad? Y además, pues cada uno le va a dar una interpretación de acuerdo a la información y las cosas que conoce. También hay una, ¿cómo decirlo? Hay una evolución del tiempo en el cuento, ¿verdad? Por eso los segmentos, pero que tiene que ver más con la evolución del pueblo del sur, ¿no? Este autor, aquí podemos ver en la página 73, ¿verdad? Algunos datos, y que en sus novelas dice creó un pueblo imaginario que se llama Yoknapatahuapa, ¿verdad? Un lugar inspirado en una población del sur de Norteamérica. Eso ya nos devela entonces, o sea, de Estados Unidos, pues para ser concretos. Eso ya nos va develando entonces, digamos, datos de contexto que nos va a facilitar entender este aparente caos, ¿verdad? Dice Armando Mancía, tenía una historia de pérdidas de seres queridos a muy temprana edad, de pérdidas, ¿verdad? Que pudo modificar su comportamiento y aprensión enfermiza de las personas. Exactamente, tiene que ver con una patología, ¿verdad? Que hace que desarrolle, digamos, ese comportamiento que la lleva al desenlace que vemos acá, tenebroso, ¿verdad? Entonces vale la pena verlo. Bien, ya estamos casi sobre la hora. Les agradezco la lectura. Antes de terminar la clase, quisiera mostrarles, he subido ya, perdón, dice Betsy también, estaba en un estatus social alto, estaba regida por la estructura de su papá. Claro, de acuerdo a esa época y que todavía no escapamos a esa configuración, ¿verdad? Patriarcal y hay que entenderlo, ¿verdad? En su contexto para comprender el caos que nos muestra el autor. Bien, les voy a pedir que por favor revisemos nuestra plataforma, ¿verdad? Es bien importante que entren a la plataforma. He actualizado, está puesto acá en la semana del 28 de febrero al 4 de marzo, el PDF donde les presenté la dosificación. He actualizado algunas fechas para tranquilidad de todos y todas. Y luego, pues la presente semana vimos redacción generativa. Les comparto acá el video del doctor Doug Lemov, con la claridad que los créditos son de las instituciones y de los lugares que lo produjeron, ¿verdad? Yo lo utilizo acá como recurso educativo nomás, ¿verdad? Luego les dejo una actividad, y es que por favor desarrollen, realicen la actividad de comprensión lectora del cuento que está en esta versión que tenemos en las páginas de la 75 a la 78.
hágalo ahí en su libro o hágalo en la forma que pueda, manuscrito, ¿verdad? Cuando ya lo haya hecho, lo escanea o le toma fotos como guste, pero eso sí, lo convierte en PDF. Yo programé la plataforma para que solamente pueda subir un archivo PDF. Y lo comprime, y asegúrese que tenga una resolución donde se lea y lo sube en este apartado, ¿verdad? En el tiempo suficiente, ahí está marcado. Trate de hacerlo durante el fin de semana, ¿verdad? Y además me encontré con una película, está en inglés, ¿verdad? Pero de repente les da curiosidad de irlo viendo, ¿verdad? Aquí encontré esta película, igual puse que no tengo los derechos, pero por favor, para que seamos curiosos, ¿verdad? Y nos dé más contexto. Bueno, entonces por hoy es todo. Agradezco su